José María Aznar, presidente de la Fundación FAES y, como saben, presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004, confiesa en su biografía que desde muy joven ha tenido un profundo interés por los asuntos públicos. Vamos a escuchar ahora sus reflexiones sobre el papel de España como puente de Iberoamérica y Europa en una entrevista que va a conducir Joaquín Manso, director del diario El Mundo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias a CEAPI por contar con El Mundo en este acontecimiento que es uno de los más relevantes de este año en Madrid. Como tenemos aquí un cronómetro que nos descuenta el tiempo que tenemos, vamos a tratar de hacer la entrevista con cierta agilidad. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias también a CEAPI por la invitación y mucho éxito en esta reunión y en este congreso. Y encantado de estar aquí con el director del Mundo, como siempre. Las personas que nos escuchan seguro que tienen mucho interés en los acontecimientos que están teniendo lugar en España en los últimos días. Conocer el diagnóstico del presidente Aznar sobre el resultado de las elecciones de este domingo, con una victoria clara del Partido Popular. ¿Por qué, a su juicio, se produce esa victoria, ese resultado electoral en unas elecciones que se habían planteado como un plebiscito respecto de la labor de Pedro Sánchez? ¿Por qué al día siguiente el presidente del Gobierno decide convocar elecciones anticipadas? ¿Y a dónde cree, señor presidente, que nos conduce todo esto? Bueno, primero que quiero decir es que no estoy nada descontento, estoy muy contento con el resultado de las elecciones y espero que se me note. Y lo segundo que quiero decir es que yo creo que el proceso político que estamos viviendo en España tenía dos fases. La primera fase ha sido el domingo pasado, la siguiente fase serán las elecciones generales. La primera fase ha demostrado que existe en España un deseo y una mayoría social que quiere un cambio. Ha hablado de manera muy clara y se ha expresado de una manera contundente. Los resultados son contundentes, espectaculares, y es una gran victoria que transforma evidentemente la posibilidad de la segunda fase en una realidad, yo creo que espero que sea una realidad victoriosa para el Partido Popular y para el centro-derecha en España, ¿no? Yo creo que la mayoría social de los españoles requiere un cambio, que está cansada de enfrentamientos, que está cansada de radicalismos, que está cansada de que minorías extremistas quieran gobernar el país, que está cansada de soportar experimentos, digamos, izquierdistas absolutamente inútiles e injustificados y que desea, pues, serenidad, que desea calma, que desea buen gobierno, que desea crecimiento, que desea prosperidad, que desea oportunidades. Y todas esas cosas es la que yo creo que se van a confirmar el próximo 23 de julio. Yo creo que esta convocatoria electoral es un acto desesperado del actual presidente del Gobierno que trata de evitar un juicio político dentro de su partido. Trata de evitar justamente que su partido pueda decirle usted no puede ser candidato en estas elecciones. Es verdad que no es candidato en estas elecciones todavía oficialmente, pero él ha echado, en mi opinión, un órdago en el sentido de decir atreveos a quitarme de candidato con unas elecciones convocadas. No, efectivamente, yo creo que es una convocatoria contra su partido para evitar que haya una crisis abierta en el mundo de la izquierda, de la extrema izquierda comunista y de la izquierda socialista. Pero yo creo que los españoles mayoritariamente ratificarán en julio lo que han expresado ya el domingo pasado. De alguna manera sitúa usted el marco de estas elecciones cuando menciona los extremismos en el del combate entre los defensores de la sociedad abierta y sus enemigos. ¿Usted ve bien enfocado al señor Alberto Núñez Feijóo en ese marco? Lo veo muy bien enfocado. Yo creo que hay dos elementos esenciales. Uno es los defensores de la unidad constitucional de España, los defensores del legado histórico de la transición española, que que son capaces de defender y convertirse en una garantía constitucional frente a los asaltos, a los intentos separatistas, frente a los intentos de los antiguos terroristas y frente a la debilidad o el entreguismo o la complicidad del actual presidente del Gobierno, y luego un concepto de una sociedad abierta, dinámica, competitiva y que naturalmente pues, le dé a España más oportunidades de las que España ha tenido en este momento. Hoy España es una sociedad en divergencia respecto a las sociedades más desarrolladas de Europa y tenemos que volver a ser una sociedad en convergencia. Y eso significa
más libertad, más capacidad, más competencia, más libre mercado, más oportunidades, más igualdad para todos. El argumento que se encuentra enfrente, y hoy mismo el presidente del Gobierno en una reunión con su grupo parlamentario lo ha exteriorizado de una manera más clara, es el vínculo que tendría que establecer el Partido Popular con el partido Vox. El señor Feijóo ha hablado de la posibilidad de que gobierne la lista más votada. No sé cuál es su opinión sobre la relación que tiene que mantener su partido con Vox. La izquierda española tiene el problema de que tiene un retroceso intelectual de 80 años, ¿no? Y entonces, pues su talento ha disminuido de una manera muy clara, ¿no? Y entonces, el que no es fascista directamente está a punto de serlo. El que está a punto de serlo está a camino de serlo, y el que está a camino de serlo acabará siendo, el que está a punto de serlo y acabará siendo fascista, ¿no? Y el que no es fascista es cuasi fascista, y el que no también es cuasi fascista, y el que no es ultraderechista, y el que no es... Al final, lo que es importante es que hay una mayoría social española que va a articularse en torno a una mayoría política dirigida por el Partido Popular, que yo espero y deseo que tenga la mayoría suficiente para gobernar España y para gobernar España bien. A mí me ha quedado claro. El asunto que nos trae aquí también es un asunto que ha ocupado buena parte de los diferentes tomos de su biografía, que es el vínculo transatlántico, el vínculo con América. Estos asuntos de los que hemos hablado, la coyuntura de España, el cambio político que usted pronostica para España, ¿qué importancia tiene para ese vínculo con América? Fundamental, porque una cosa esencial es tener la casa en orden. Una casa en desorden no tiene una presencia internacional relevante, salvo que seas una gran potencia o una superpotencia mundial. Se puede decir alguien, los Estados Unidos hoy están en desorden, sí, son una casa bastante desordenada hoy, dentro de sus parámetros, pero son los Estados Unidos. España, esta es una casa que hay que ordenar. Cuando las casas se ordenan, surge lo que en política internacional, lo que Winston Churchill decía con toda normalidad, y es que la mejor política externa es una buena política interna. Ordenar la casa es fundamental. Por lo tanto, un país con unas cuentas equilibradas, un país sin déficit, un país con menos deuda, un país sin tanta inflación, un país con más oportunidades, un país en el cual las instituciones no se intentan ocupar, un país sin populismos desaforados, un país sin minorías extremistas que quieran imponer unas voluntades que nadie les ha concedido, pues es un país con más oportunidades. Y España, naturalmente, tiene que ser la expresión europea de los deseos y las ambiciones de Iberoamérica, tiene que compartir también con los Estados Unidos esas ambiciones y esos deseos, y una España en forma con Europa y con los Estados Unidos y con Iberoamérica tiene un trabajo muy importante que realizar. Una España en divergencia, como yo digo, pues presta menos servicios de los que podría prestar. España, sobre todo Madrid, pero en general España, se ha convertido en los últimos años un foco de atracción de inversión desde Latinoamérica. De alguna manera se ha invertido el proceso. Nos atribuye tradicionalmente una posición estratégica de puente que no siempre cumplimos. ¿Qué concretas políticas habría que aplicar para que España efectivamente se convirtiera en ese puente que necesita Latinoamérica con Europa? Hacer política, y sobre todo hacer política es tener presencia. Y sobre todo tener presencia es asumir responsabilidades. Y asumir responsabilidades es una visión histórica de lo que le corresponde hacer a España en Iberoamérica y cómo lo puede hacer y cómo lo puede realizar hacer. Y por lo tanto yo eso lo he vivido y yo he vivido muy intensamente lo que era una estrecha cooperación de España, de los Estados Unidos y del mundo iberoamericano y cómo eso se transformaba en acuerdos de libre comercio con México, en acuerdos de libre comercio con Chile, en una atención específica al mundo iberoamericano por parte de los Estados Unidos y por parte también de España. Cuando tú, insisto, tienes tu casa en desorden, tomas también decisiones equivocadas. Si apuestas por las políticas equivocadas, las políticas y las ideas, como digo, producen consecuencias, ¿no? Y hay una cosa muy simple, pero que a mí me gusta decir. Las buenas ideas producen buenas consecuencias. Las malas ideas, malas consecuencias. Los buenos gobiernos suelen producir buenos resultados. Los malos gobiernos pueden producir malos resultados. Esto parece muy simple, pero es lo más complicado de la política. Una buena idea. Yo creo que Nuria Vilanova y su equipo, cuando decidieron el lema, ¿verdad?, del Congreso, de España, el puente de Iberoamérica y Europa, el momento es ahora, la gran oportunidad. Entiendo que lo que tenían en la cabeza es lo que sucede a partir del 1 de julio, que es la presidencia
de turno que nos corresponde en la Unión Europea, que ahora queda en una circunstancia un poco rara, ¿verdad?, porque se han convocado unas elecciones, y en concreto la cumbre de Bruselas entre la Unión Europea y la CELAC del 17 y el 18 de julio. Yo quiero saber si efectivamente usted entiende que esa presidencia es una gran oportunidad para España y para Latinoamérica, y por qué. Debería haber sido una gran oportunidad, pero tengo que decir la verdad que me temo mucho de que no lo sea. Porque es difícil empezar una presidencia el 1 de julio y tener unas elecciones el 23 de julio. Pues eso es muy difícil que eso funcione. Y luego, si en las elecciones hay cambio, que lo va a haber, y si no hay cambio también, pues hay que pasar el mes de agosto y llegar al mes de septiembre. Y por lo tanto, lo que podía ser una agenda española, que por cierto nadie conoce, a día de hoy... No se ha compartido. No es que no se ha compartido. Cuando una cosa no se comparte es probablemente una cosa. Probablemente lo más normal es que no exista. Que eso es lo más preocupante. Pero yo creo que no existe. Pero si existe, no se comparte. Y si se comparte, a lo mejor, pues por lo que se ha decidido, las consecuencias pues, no van a ser las deseables, ¿no? Es una pena, pero es una demostración más de lo que es el ejercicio de algún liderazgo, ¿no? Yo siempre digo, hay liderazgos los liderazgos serios consisten en saber prescindir de intereses personales en favor del interés común. Los antiliderazgos son aquellos que hacen prescindir el interés común en favor del interés particular. Eso es lo que estamos viviendo y lo que acaba de pasar en España. Quiero preguntar por Para una supervivencia política acaba uno con todo, con su partido, con los demás, se mete como en un avión de piloto suicida y dice, a ver, toda la tripulación conmigo. Y la Unión Europea y el Consejo Europeo, no, pero eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pues tiene importancia, ¿no? Presumo que el mes de agosto nos ocupará muy buena parte la batalla por el partido, pero yo creo que tiene mucho interés que yo le pregunte por los liderazgos iberoamericanos, por la circunstancia política que usted observa en Latinoamérica. Hay una inclinación muy clara hacia el populismo de izquierdas, que en algunos casos ha decaído ya hacia dictaduras. Y este lunes en Brasilia, Lula escenificó un intento de rehabilitar a Nicolás Maduro. No sé usted cómo observa esa tendencia. Yo creo que Maduro, todo el mundo, es una gran esperanza de futuro, ¿no? O sea, si uno desea vivir en libertad y en prosperidad, lo mejor que puede hacer es apoyar a Maduro, y ayudar a Maduro a consolidar el régimen venezolano. Ya se sabe que en las tiranías se vive muy bien, sobre todo los tiranos son los que viven muy bien, y ya se sabe que los 7 millones de venezolanos que andan por ahí vagando en el mundo exilados, pues se han tenido que ir por voluntad propia y no por voluntad del tirano, ¿no? Entonces, a mí me parece... Yo tuve la suerte de trabajar con personas como Fernando Enrique Cardoso, como Carlos Menem, como Ricardo Lagos, o como Eduardo Frei, o como Ernesto Zedillo, o como Álvaro Uribe, o como Andrés Pastrana. Claro, dice, mire usted, es otro mundo, es otra historia. Sí, pero es otro mundo y otra historia que no es fruto de la casualidad. Es fruto de la política y del desarrollo de muchos años. Y es lo que yo digo, la política tiene que hacerse con perseverancia, con seguridad, sin grandes ocurrencias, para hacer las cosas. A mí me parece que esto que se ha hecho en torno a la rehabilitación de Maduro es la rehabilitación de una dictadura cruel, de una dictadura asesina y que es totalmente inaceptable. El liderazgo de Lula sobre ese espacio ideológico es un liderazgo aparentemente natural, también por circunstancias naturales parece que es un liderazgo que apunta a un declive. Sí parece que hay un recambio, hay un liderazgo tremendamente ambicioso, emergente, que hemos podido conocer además hace unas semanas aquí en Madrid, que es el de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. ¿Cómo observa usted el papel de Petro en el continente y su relación con el resto del mundo? Yo debería tenerle más atención a Petro Lula. Yo creo que Lula con el rabillo del ojo debía mirar lo que hace Petro. Y Petro con otro rabillo del ojo debe mirar lo que hace Lula. Porque yo creo que Petro y Lula aspiran a lo mismo. Así es. Y a la lejanía también aspira a lo mismo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su estilo, que es diferente, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo no creo en las políticas populistas, no creo en las políticas que se están desarrollando en este momento en algunos países americanos. Creo que esas políticas son un error. Creo que anteriores presidentes y anteriores políticas han podido cometer errores, pero creo
que hay un espacio muy importante de recuperación democrática, de recuperación de las libertades, de recuperación económica, de recuperación de las clases medias, de recuperación de ganas empresariales, en un mundo tan profundamente en cambio, en el cual al mundo iberoamericano hay que introducirle en el mundo que viene, tiene que ser parte del mundo que viene y no ser una parte ideologizada de un mundo que ya se sabe que ha fracasado. Vamos a hablar sobre esto para terminar, porque tenemos aquí el cronómetro ya en color rojo. El cronómetro está a cero ya. Sí, no, pero vamos a terminar porque como además hoy el presidente es muy evidente que está de buen humor, y yo le iba a pedir, a esta pregunta le iba a pedir una respuesta. Le ha faltado decir hay que aprovechar porque no es habitual, Porque ¿no? otras veces, cuando está de mal humor. Lo cual no sería verdad porque tengo un sentido del humor consolidado. Pero estoy seguro de que a esta respuesta nos va a dar una valoración optimista, que es un poco lo que yo buscaba, pero además va exactamente sobre esto. Es de qué manera podemos contribuir desde España a que los valores de la libertad se abran paso y se consoliden en Latinoamérica. Y con eso terminamos. El que cree en la libertad, el que sabe que la libertad es el motor más poderoso que tiene la humanidad para cualquier reto, el que sabe que la libertad es la gran esperanza que tiene el ser humano para enfrentarse a cualquier problema que pueda tener, sea económico, sea político, sea el desarrollo de la inteligencia artificial, sea una pandemia. La libertad es nuestro mejor, la más importante fuerza que tenemos. Todo lo que sea promover la libertad, todo lo que sea hacer personas libres y sociedades abiertas, es apostar por el progreso del ser humano y apostar por el progreso de los países. Y eso requiere dedicación, perseverancia y convicción. Y, desde luego, no oportunismo y no populismo. Bien, pues esa pujanza de la sociedad civil iberoamericana y española está muy bien representada en este Congreso. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Muy bien, Joaquín. Ha sido rápido.